Bueno, nos da mucho gusto continuar con este noticiero profético y vamos a abarcar un tema titulado El misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Porque no cabe duda que el Nuevo Testamento desarrolla verdades y principios espirituales del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino que también el Nuevo Testamento nos revela lo que en el Antiguo Testamento era considerado un misterio. El Espíritu Santo nos lo abre bajo el Nuevo Testamento. O sea, los misterios del Nuevo Testamento son verdades no incluidas en el Antiguo Testamento. Y veamos a continuación en el libro de los Efesios capítulo 3, de qué forma el misterio de la iglesia no estaba revelado en el Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando termina la Biblia en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años y en este intermedio, que no hubo un silencio total de Dios, inicia con la entrada de Juan el Bautista, anunciando a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero bajo el Antiguo Testamento, la iglesia, vuelvo a repetir, era un misterio, era algo escondido, algo oculto, que no se le reveló a los profetas del Antiguo Testamento, más se le reveló al apóstol Pablo. Esta es la razón por la cual la iglesia e Israel son dos entidades completamente diferentes. Dice Efesios capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, o sea, antes de Pablo, no había sido revelado, lo que a continuación Pablo nos va a describir. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, o sea, en la época de la iglesia, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles, en el versículo 6 lo dice claramente, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vemos pues que este misterio le fue revelado al apóstol Pablo, porque desde que el Espíritu Santo vino al mundo en el día de Pentecostés, todas las cosas escondidas de Dios no son para la mente natural, no son para los intelectuales ni para los muy inteligentes o muy sabios o muy diestros en diferentes disciplinas académicas, porque las cosas del Espíritu Santo la mente humana no puede penetrar. Necesitamos las cosas que pertenecen a Dios para poderlas entender espiritualmente. Y así lo dice la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo otra vez. Versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, lo que la Biblia contiene es algo oculto a las personas comunes y corrientes. Por eso una persona muy inteligente puede llegar a la Biblia y choca contra la mente de Dios, porque no puede en su mente, en su raciocinio, en la finitud con la cual Dios nos creó, poder penetrar en los misterios de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento no podían comprender ninguno de los profetas, ni los ángeles, siquiera el plan que Dios tenía
para después de que el Antiguo Testamento terminara, que somos nosotros la Iglesia de Jesucristo, que es una mezcla de judíos con gentiles, con griegos, con españoles, en fin, con todas las nacionalidades. Qué maravilloso que podamos continuar investigando y penetrando los misterios de Dios. Les esperamos para el próximo noticiero profético.